tardes a todos, a los estimados participantes que están de manera síncrona, bien vía online o que la verán posteriormente, y a los estimados participantes que se encuentran hoy acá en esta aula de clase. Pues bueno, vamos a continuar desarrollando la materia de las prácticas laborales. Por allí está pendiente subir alguna otra de las sesiones anteriores. No sé si la han podido verificar. Eh, ya desarrollamos algunos conceptos básicos, fundamentales en la materia. Eh, Vimos un poco lo del salario, los distintos tipos de salario. Hablamos un poco del recibo de pago, de cómo está conformado el salario integral, para qué se utiliza el salario integral, igual con el salario normal, distinguiendo un poco los tipos de salario. También, no sé si pudieron verificar de esos conceptos de sesiones anteriores, si tenían algún tipo de duda, algún tipo con respecto a ellos, porque bueno, evidentemente en el derecho laboral conseguimos conceptos que se pueden fraccionar, conceptos este, que no son completos cuando el trabajador no tiene el año completo de estar laborando para una empresa, y entonces pues vamos a conseguir esas variaciones. No sé si recuerdan de la última actividad, recuerdan en qué parte quedamos. ¿No pudieron acceder a alguna de esas de la anterior sesión? ¿No lo pudieron verificar? Yo verifiqué vacaciones, ¿sí? Vimos, vimos vacaciones. Sabemos que vacaciones sabemos que es uno de los beneficios que nos establece la ley, el cual es ese descanso que debe tener el trabajador luego de un año ininterrumpido en el ejercicio de su labor. Entonces, pues, allí nos establece y conseguimos el 190. El trabajador, pues, luego de cumplido ese año ininterrumpido de trabajo, pues debe disfrutar de un periodo vacacional remunerado de 15 días hábiles. Y adicionalmente, un día adicional por año de antigüedad. Aquí presentamos en la práctica a veces mucho, si se quiere, tergiversado el concepto en el siguiente sentido. Las vacaciones tienen dos vertientes o dos aristas, ¿sí? Una es cuál es la naturaleza del descanso, pero ese descanso debe ser remunerado. Entonces, son dos cosas distintas. Eh, entonces, hay mucha confusión en cuanto a cuando está un trabajador, va a salir de vacaciones. Me dice, la confusión es, se pagan dos veces en el siguiente sentido. Vacaciones, 15 días hábiles remunerados. Y el salario, evidentemente, si el trabajador está descansando, no debería percibir el salario, por cuanto para eso se le paga sus vacaciones remuneradas. Si bien es cierto, puede ocurrir por si se quiere una liberalidad o por un error del patrono, esa pudiera ser una prueba, la contraparte, a los efectos de decir que el trabajador efectivamente no disfrutó sus vacaciones, es decir, no las descansó. Entonces, para que tengamos allí muy en cuenta esa situación. Vacaciones, eso es lo que implica, remuneradas, ya sabemos por qué dice remuneradas, no es diferente evidentemente a lo que es el salario. Vacaciones también implica un bono, el bono vacacional, o bono 392, el bono especial que otorga la ley, que es similar
a lo que son las vacaciones, 15 días de salario normal y más un día adicional a esos 15 por años de antigüedad adicional del primer año. Está un máximo de 30 días, es decir, pueden ser 15 días y el tope máximo son 15 días más, perdón, para un total de 30 días hábiles. Aquí, pues gráficamente les hago visualizar cómo pudiera hacer un cálculo de las vacaciones. ¿Sí? Vacaciones al año. Si son vacaciones al año, evidentemente van a ser 15 días. ¿Con qué salario se calculan las vacaciones? ¿Qué vimos nosotros anteriormente vacaciones? ¿Con qué salario se calcula? No saben, ¿no? ¿Con qué salario se calcula las vacaciones? ¿Con qué salario mínimo? Si, bueno, realmente hoy en día salario mínimo los funcionarios públicos, ¿sí? Y eso como por una referencia. Si ese es el único ingreso que tienen, sí, salario mínimo. Si ese no es el único ingreso que percibe consecuentemente de forma habitual y constante, entonces ya no hablaremos de un salario mínimo o un salario básico, sino que estaremos hablando de un salario normal. Salario normal, el cual es el salario correspondiente a los efectos de calcular qué es lo que se va a pagar. Se va a pagar los 15 días si es un año por el salario normal que esté percibiendo el trabajador en esa entidad de trabajo. Entonces, son 15 días hábiles por el salario normal. Allí, pues, evidentemente nos va a dar un punto. Ahora, lo mismo aplica con respecto al bono vacacional. Es exactamente igual el proceder. Exactamente igual el proceder. Son un concepto que están, si se quiere, un concepto que está uno ligado al otro. Y al acceder a las vacaciones se accede al bono vacacional. Ahora, ¿qué ocurre si el trabajador no tiene el año completo de estar laborando para la entidad de trabajo, para determinada empresa? Lo que tenemos que hacer es que la ley reconoce igualmente que esos conceptos fraccionados deben ser cancelados. Esos conceptos fraccionados se van a calcular por meses completos de trabajo. Si el trabajador estuvo 7 meses, el trabajador tuvo 7 meses completos, vamos a poner un ejemplo más claro que nos visualice. Si el trabajador tiene 8 meses y 15 días trabajando para una empresa, por cuántos meses se va a calcular a los efectos de llevar esa fracción? ¿Por cuántos meses serían? Si trabajó 8 meses y 15 días. La fracción de 15 creo que corre al mes. No, no. 8. Ojo con eso. Ese de los 6 meses es el tema de las prestaciones sociales, artículo 142, que es cuando hablamos de los 6, a partir de los 6 meses, a los efectos del recálculo, fracción superior de 6 meses para que sean 30 días anuales. Esos son los efectos del recálculo de 142, literal 6. Ahora, estamos hablando de vacaciones y bonos vacacionales. Si el trabajador tiene 8 meses y 15 días, no lo podemos redondear. No lo podemos redondear. Son meses completos. Si el trabajador tiene 8 meses y 29 días, lamentablemente son 8 meses para la fracción. La fracción se va a hacer 8 meses por la cantidad del beneficio. Si es el primer año, evidentemente, como son fraccionadas, serían 15. 8 por 15 son 120. Eso lo vamos a hacer, vamos a hacer una regla de 3. Si en 8 meses me corresponde el principio del primer año son 15 días, perdón, si en 8 meses me corresponden, si en 12 meses me corresponden 15 días, ¿cuánto me va a corresponder en 8? Es una regla de 3. Entonces, multiplicamos en forma, ¿cómo se llama? En forma diagonal y luego lo hacemos y dividimos entre el
número de meses, que en este caso serían 12. Entonces, si son 8 meses, serían 10 días lo que les corresponde por vacaciones fraccionadas y bono vacacional fraccionado. Entonces, tengamos claro que para hacerlo de una manera o cuantificarlo de alguna manera en fórmula, tiene que ser llevar a una regla de 3. Si en 8 meses me corresponden, si en 12 meses me corresponden 15 días, cuánto me va a corresponder en 12? Multiplicamos 8 por 15 y lo vamos a dividir entre 12 y nos va a dar 10 días que corresponden por la fracción trabajada en esos 8 meses. ¿Sí lo tenemos claro? Bueno, entonces eso aplica tanto para las vacaciones como para el bono vacacional. Es la forma más fácil, ¿no? Algunos ya después lo van haciendo mecánicamente porque es dividir 8, dividir la fracción, ya saben cuántos días son por cada mes y lo hacen automático. Pero la fórmula real es hacer una regla de 3 y localizar como tal cuál es el resultado, porque evidentemente el trabajador puede estar un mes, el trabajador puede estar allá teniendo un mes completo, es decir, 30 días de trabajo, ya el trabajador accede a esos conceptos fraccionados. Vacaciones, bono vacacional. Entonces, allí. Ahora, siguiendo con las utilidades, bueno, en el derecho sustantivo vamos viendo cuál es el alcance y cuál es la descripción que me establece allí la ley. Lo tenemos en el 131. 131 nos habla de esa distribución del 15% que deben dar las empresas a sus trabajadores y distribuirlo de conformidad a esa ganancia que nos establece un límite mínimo, que son 30 días, y un límite máximo de 4 meses, dependiendo de ese 15% de las utilidades. Vamos a conseguir el adicional a ello, para que no haya dudas en cuanto al tema del 15% de la distribución de las ganancias de la empresa, un bono de fin de año. No es que son dos, no, aplica solo uno de ellos. Entonces, en el caso 132 vamos a conseguir que los trabajadores de por regla mínimo van a recibir 30 días de salario como beneficio a fin de año y como parte de lo que son las utilidades. Entonces, pues bueno, aquí vamos a aplicar lo mismo. Utilidades, en principio, el año completo, 30 días. Aplica la misma consecución del tema de los meses completos. Mes completo con una fracción de días no aplica. Aplica meses completos a los efectos de calcular este mismo concepto en forma fraccionada. Entonces, la misma explicación que les acabo de dar con respecto a los dos anteriores conceptos de vacación y bono vacacional. Igual, utilidades fraccionadas, mes completo, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 12. Si tienen los 12, mínimo son 30 días. Si no tienen los 12, pues ya allí vamos a calcular los 30 días por la cantidad de meses entre el número, eh, entre el número de lo que son los días y los meses trabajados. Eh, Allí muchos lo hacen el famoso, por lo general son 30 días, pues aplica el 2.5. Sí, muchos lo hacen directo y van sumando 2.5 por mes. Pero lo ideal es hacer la regla de 3 para que nosotros sepamos que y en determinado, si tiene 10 meses de trabajo y el trabajador se retira, pues le corresponden 10 meses de utilidad por esa fracción. Y pues en esos 10 meses vamos a multiplicar los 30 por 10 entre 12, nos va a dar eh, la alícuota que nos corresponde en esos casos. Por decir, si son 10 meses, lo que le digo, los 2.5, hay algunos que ya lo hacen, cuando se lo aprenden, lo hacen ya de forma mecánica. Entonces son 2.5 días por mes. Entonces, si son 10 meses, ya van 25. 2.5 por 10.
ya son los 25 días. Pero vuelvo y les digo, es mejor hacer el procedimiento porque pues, a esa es la fija, la regla de 3 a los efectos de calcular cuánto nos corresponde por estos conceptos. Estamos claros allí con el tema de las utilidades, vamos a verlo igual, igual aquí en un cuadro a los efectos de que veamos cuál, vuelvo y les reitero y les pregunto, en este caso de las utilidades, ¿cuál es el salario que se utiliza a los efectos de calcular este beneficio? ¿Cuál es el tipo de salario? Allí lo dice, pero ustedes lo tienen que ir distinguiendo en la medida porque pues está la idea, ¿sí? Sabemos que tenemos un salario básico, un salario normal y un salario integral. En el caso de las utilidades, si nos dice la ley que pues, el salario que venga recibiendo y percibiendo y devengando el trabajador de manera constante y normal, pues es el salario que va a utilizarse. Ojo, salario normal diario, ¿sí? Lo que reciba mensualmente lo vamos a dividir en 30, es decir, es una treintava parte del salario mensual, el cual se va a multiplicar por el número de días que corresponde. En principio, en las utilidades, como les comento, en principio 30 días al año. O fracción inferior, dependiendo de los meses completos laborados. Allí lo especifica la cantidad de días al año, entre 12 por la cantidad de días trabajados. Entonces, también aplica básicamente similar el procedimiento igual que en vacaciones, bono vacacional, tanto anuales como fraccionados. Allí para que tengamos muy en cuenta eso. Muchas veces se confunden y hoy en día es común ver que se confunda demasiado los temas de los salarios, qué conceptos se deben determinar con qué tipo de salario. Eh, Salario normal es el que se devenga para todos los conceptos, excepto para las prestaciones sociales, que va a dar lo mismo que es la indemnización. Pero vemos hoy en día, inclusive, algunos colegas, pues, tergiversan lo que es el salario integral, porque que el salario integral tiene bonos y tiene alícuotas, perdón, tiene otras incidencias que van incluidas. No, no podemos en ningún momento confundir salario normal con salario integral, porque el salario integral son conformados por alícuotas y muy especialmente lo dice la ley. De allí no nos podemos salir. Esto para que lo tengamos muy, muy, muy claro. Prestaciones sociales. Anteriormente, la ley del 97 lo conocíamos como prestación de antigüedad, ¿sí? Comúnmente a la antigüedad. Comúnmente lo podemos escuchar coloquialmente. Esa garantía de las prestaciones sociales, pues la ley nos dice que es el depósito que debe hacer trimestralmente la empresa a favor del trabajador y esa garantía corresponde a 15 días de salario por cada trimestre con base al último salario devengado. Anteriormente, en esa prestación de antigüedad que conseguíamos en la ley del 97, pues, si se quiere, lo que cambió un poco es el estilo, porque anteriormente pues eran 5 días, 5 días que se concedían por mes, 5 días por mes. Hoy lo que se hace es, con el artículo 142, depósito de 15 días de salario por cada trimestre con base al último salario devengado. Ojo, ¿con cuál último salario devengado en ese trimestre? ¿Cuál tipo de salario aplicaría aquí? Estamos en prestaciones sociales. Sí. Entonces, comúnmente nosotros llamamos prestaciones sociales como a un todo, ¿verdad? Como al paquete.
Prestaciones sociales es el paquete que le corresponde al trabajador. Ahora, estrictamente con el 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012, prestaciones sociales va más referido es a lo que era la antigüedad. Entonces, esa garantía de prestaciones sociales que adicionalmente a ellos van a generar unos intereses. Esa garantía nos habla del artículo. Ahora, la ley también nos dice que después del primer año de servicio se van a ir acumulando 2 días de salarios acumulativos por antigüedad, hasta llegar a un límite de días de salario. Por decir, si el trabajador ingresó el 5 de enero del 2022, quiere decir que cuando vaya al 5 de enero del 2023, que ya está cumpliendo años, eh, llamándolo de esa forma, de haber ingresado, pues no solo le van a corresponder los 15 días por el trimestre, sino adicionalmente 2 días adicionales por esa garantía de prestaciones sociales, evidentemente con el salario integral. Como lo vimos en anteriores oportunidades, en anteriores sesiones, el salario integral es el que está compuesto por un salario normal, más una alícuota de bono ocasional, más una alícuota de utilidades. La ley también me habla de ese famoso recálculo que yo les estaba haciendo comentarios, y pues que estas prestaciones sociales, en el caso, ojo, en algunos casos aplica y en otros no. En la entrada en la entrada en vigencia de esta ley era una de las banderas porque casi todos los recálculos daban, en el sentido de que daban mayor el 142 literal A, que son los 15 días cada trimestre, 15 días por cada trimestre, y el salario del respectivo momento, ¿sí? En un año puede ser que el salario varíe en varias ocasiones y los 15 días van a estar por cada trimestre con el respectivo salario del momento en que se devengó. Pero el recálculo lo que nos hace es, tiene, por ejemplo, un año de servicio, van a ser 30 días de salario con el último salario, no por de cada trimestre, sino solamente nos guiamos por el último salario. Eso es lo que habla el recálculo. Si se quiere, beneficioso cuando hay una cantidad de años para estar laborando para una empresa, y pues evidentemente, si hace 5 años yo devengaba 50 bolívares, evidentemente luego de 5 años pues no va a ser lo mismo. Entonces, no va a ser el salario de cada trimestre, sino que va a ser los 30 días por año, es decir, 30 por 5 en ese caso serían 150 días por el salario último integral que debe. Entonces, allí para que tengamos en cuenta que está el literal A, el literal A y B, perdón, el literal C, que es este recálculo, y el que dé mayor es el que aplica a los efectos de cualquier o eventual reclamación. Entonces, también la ley al final nos dice que en el caso de que un trabajador tenga menos a 3 meses de trabajo, pues los 5 días se van a ir acumulando, en el sentido de que la ley allí, si ustedes tuvieran la ley, sería fabuloso en el sentido de que pudieran verificar cómo el 142 me habla de que al inicio del trimestre ya se está el trabajador haciendo de este beneficio íntegramente. De todas maneras, yo se lo voy a citar textualmente a los efectos de que ustedes leen, porque allí pudieran emitir algún tipo de interpretación. Y entonces el 142 nos establece en el literal E lo siguiente: si la relación de trabajo termina antes de los 3 primeros meses, el pago que le corresponde al trabajador por concepto de prestaciones sociales será de 5 días de salario por mes trabajado o fracción. O sea, nos da esa posibilidad. En la práctica, ¿sí?, se presenta de que algunos lo quieren interpretar que esos 5 días son solo por mes completo. Entonces, si el trabajador tuvo 2 meses y 10 días, entonces son 10 días entonces de prestaciones. Hay algunos que aplican
Viendo, apegado muy a la letra de este literal del 142, pareciera ser de que el trabajador tiene un día, tiene 15 días de prestaciones sociales. Entonces, ahí están esas dos vertientes, ¿sí? Eh, se presta, se presta para la interpretación, se presta para la confusión, pero pues es importante que tengamos claro este literal que conseguimos en el 142. Los efectos un poco visuales, así es que se puede ver cómo se calcula este concepto. Si se quiere es el más complejo, ¿sí? Si se quiere es el más complejo a los efectos de calcular. Vemos en esa tabla, vemos que existe un periodo, año y mes. Evidentemente, pues en este vamos a suponer que el trabajador ingresó en enero del año 2021 y que tiene un salario mensual, y ese salario mensual lo vamos a dividir entre 30, evidentemente, para conseguir lo que es un salario normal diario. Eh, haciendo un poco de, llevándolo a lo que es ley, Venezuela, por decir 130 días, 130, perdón, 130 bolívares es el salario mínimo en Venezuela aún, ¿sí? Eso, el salario básico, o si es el único ingreso, pues igual a un salario normal. 130 entre 30, vamos a conseguir 4,33, que sería el salario diario. Y hay otra referencia en los números, pero es bueno que lo hagamos así en base a lo que es un salario básico, salario mínimo en Venezuela. Ahora, teniendo esa cantidad, sí, teniendo esa cantidad de salario normal o básico, dependiendo cuando sea el caso, no es que sea lo mismo, ¿no? Yo estoy haciendo referencia como si sea lo mismo, pero no es lo mismo. Es que puede ser que, como les digo, algunos trabajadores solo tienen un ingreso y ese es su salario básico, pero hay otras incidencias. Hoy en día el tema de los bonos, el tema de comisiones siempre ha sido parte del salario normal, pero hoy en día se quiere disimular ese salario agregando que si ayudas, bono único no salarial, pero se lo dan todos los meses. Entonces, todo eso, todos esos ingresos, todos esos eh, incidencias y apercibimientos que tiene el trabajador van a ir incluidos dentro del salario normal si lo viene como tal recibiendo constantemente. Entonces, ya teniendo esa cantidad, ¿qué hacemos para, volviendo a lo que es el salario integral? Vamos a dividir, vamos a tener un salario diario y lo vamos a multiplicar, o para obtener las alícuotas, dos alícuotas. ¿Cuáles son las dos alícuotas? Alícuota de utilidades y alícuota de bono vacacional. Estas dos alícuotas van a ser integrantes de la formación, se van a adherir a ese salario normal y vamos a obtener con ellas el salario integral. ¿Qué hacemos? Tenemos un salario diario, lo multiplicamos por el número de días, por ejemplo, en utilidades lo multiplicamos por el número de días. Si es el mínimo, son 30. Serían el salario diario por 30 entre la cantidad de días del año, 360 tenemos que hacer. O si lo vamos a hacer por partes, entonces vamos a dividir primero entre 12 y luego entre 30. Es lo mismo que hacer de directo entre 360. Allí pues nos va a dar una alícuota aparte, que esa es la que va a ir conformada salario normal diario para conformar esa alícuota. De la misma forma lo hacemos con la alícuota de bono vacacional. El salario normal diario por el número de días de bono vacacional, que en principio, ¿cuántos días son? Bono vacacional. En principio son 15 días, entonces el salario normal diario por 15 días entre 360, y eso nos va a dar la alícuota de bono vacacional. Entonces, así se forma el salario integral diario. Salario normal diario, alícuota de bono vacacional, alícuota de utilidades, vamos a obtener un salario integral. Y allí
esa cantidad que nos da, efectivamente, esa cantidad que nos da sí va a ir aquí reflejado al primer trimestre que se viene a cumplir en el tercer mes. Sí, allí pues acreditan esos 15 días. Se multiplican esos 15 días por el salario integral y eso nos va a dar un monto. Adicionalmente a ello, como le digo, esto tiene una garantía, tiene unos intereses de prestaciones sociales, el cual lo vamos a hacer a la tasa que nos va estableciendo el Banco Central de Venezuela, el cual pues va fijando las tasas, unas tasas especiales, inclusive, inclusive uno los consigue es como tasas de interés para el cálculo de las prestaciones sociales, Banco Central de Venezuela. Esa cantidad lo multiplicamos por ese número, por ese porcentaje, entre 12 y ahí vamos a ir acumulando una cantidad de intereses. Y pues ese, si se quiere a grandes modos, es el procedimiento. Evidentemente, el trabajador, si está un año, pues al sexto mes va otra vez a generar 15 días más del beneficio, 15 días más de utilidades, el cual, pues evidentemente, en esa antigüedad se va acumulando, los intereses se van acumulando, y por eso es que en muchas ocasiones se recomienda que los trabajadores o que los patronos insten a sus patronos a los efectos de que soliciten los adelantos de las prestaciones sociales de conformidad con la ley, el cual puede ser hasta el 75% de ese monto que esté acreditado. O puede ser, recuerden que la ley también dio varias opciones en estos casos. Que esto esté acreditado en la contabilidad de la empresa, que esto esté aperturado por ante una entidad bancaria o ese famoso, si recuerdan, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, una especie de eso. Ya eso es del Estado como tal, y pues muy pocos se sumaron a eso más que los organismos oficiales, ¿no? Bueno, entonces, como ven aquí, al final aquí me dice 17, pero técnicamente los días aquí van a ser en enero, ¿sí? Estos 17 van a ir en enero. ¿Qué es lo que le decía de los 2 días adicionales cuando cumple el año? Y aquí faltaría enero y ahí es donde van 15 más 2. Hay veces en los que los días en los que se acreditan esos 15 son distintos a los días de cuando cumple años de antigüedad. Entonces, puede que sea como aquí que no sea, no le correspondan los 15 días en enero, sino que la antigüedad le corresponde en febrero, entonces van a ser 15 en enero y 2 en febrero, porque son esos 2 días adicionales por año de antigüedad. Entonces, esto es el concepto de antigüedad. ¿Qué pasa? Cuando uno va, si uno tiene un caso en un tribunal y uno tiene un trabajador que va a asesorar, y va a presentar, la única opción que queda, pues, es interponer una demanda, en el caso de cobro de prestaciones sociales y demás conceptos, pues, el tribunal les va a exigir a ustedes que tienen que hacer 2 tipos de cálculo. El 142, ahí ve que esta tabla grande, que es los 15 días por cada trimestre, toda la relación de trabajo, o los 30 días año con el último salario. Entonces, y ahí es donde vemos esas dos tablitas abajo. Una literal A y B, como lo ven en el cuadro, y otra los días de recálculo que son, les repito, 30 días por año o fracción superior, 6 meses. Es decir, si el trabajador se va a retirar y tiene un año, 6 meses y 10 días, ¿cuántos días le van a corresponder por antigüedad con respecto al 142 literal C, que es el recálculo? Por un año tienen 30. Tiene 6 y tiene más de 6 meses. ¿Cuántos días le correspondería por este concepto? Exacto. Como la fracción es mayor a 6 meses, pues le corresponden 30 días más, serían más de un mes y medio, pues son 60 días. Ahora,
Este es el cálculo, esta es la parte beneficiosa. Ahora hay algunos trabajadores que si tienen un año, 5 meses y 20 días, el señor lamentablemente le corresponden por el cálculo son 30 días, no 60. Por eso están los dos cálculos. Por eso hay que hacer los dos cálculos. Porque en el literal A, en el literal A y en el literal B le van a corresponder 15 días por trimestre. Usted tiene 1 año y 5 meses. Pues bueno, la tabla del literal A y B no le va a dejar por fuera esos días. Pero en el recálculo sí, porque el recálculo es con el último salario que... Entonces, eso para que ustedes estén claros de cómo se calcula este concepto, cómo se calcula este concepto de prestaciones sociales. Evidentemente, esto es el inicio a esta materia, tiene sus números, ¿no? Pero con la práctica, poco a poco se va haciendo un poco más común. Pero es allí como, esto es como se calcula ese artículo. Y así debería verse a los efectos de interponer los dos respectivos cálculos, si no, no lo admiten en el texto. Por último, para ver, ya estamos acá culminando, pues vemos un ejemplo de recibos de pago. El recibo de pago es un instrumento fundamental. Lo vimos que está en el 106 de nuestra ley sustantiva laboral y es fundamental. Esto es un medio probatorio en el cual si los patronos, porque es que es una tendencia que ahora no lo quieren dar. Entonces, si el patrono lo hiciera, pues allí perfectamente eh, sería a través de esta forma. Este es un recibo de pago. Debe estar identificado todos los datos del trabajador, de cuándo está ingresando, de cuál es su salario, de cuáles son los conceptos que se van a pagar. Y bueno, allí... Esa podría decir. Sí, en principio sí. Ya les voy a explicar antes de que acá el sistema ya me está avisando que va a cerrar acá. Entonces, para los que van a visualizar esta sesión posteriormente, ya saben que estoy a sus órdenes por los medios de la plataforma y podemos dilucidar cualquier otra duda que tengan.